Ahora esto por si alguien más se une. Y pues vamos a empezar. ¿Sale? Ok. Entonces, lo primero, ya prácticamente terminamos con alimentadores. Vamos a continuar para terminar todos los temas y después vemos cómo vamos a trabajar. ¿Sale? Sí, está bien. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Que ya era como la metodología para el cálculo de los alimentadores, como tal. Habíamos visto que hay un criterio de uniones, están los módulos de solidificación también como un criterio para calcular la ruta de solidificación. Primero van las uniones porque el módulo de solidificación no considera si hay saturación térmica. Entonces nos puede decir así cuál es el módulo más grande de nuestra pieza, pero si nuestra pieza tiene, por ejemplo, saturación térmica aquí, pues aquí va a necesitar un alimentador independientemente de que el módulo no indique que requiera aquí un alimentador, ¿no? Entonces hay que hacer primero el criterio de uniones siempre, ¿sale? Pues primero el criterio de uniones, luego calculamos los módulos y ya con esas dos herramientas podemos calcular lo que es la ruta de solidificación, hacia dónde va a solidificar nuestra pieza. Y la otra cuestión que hay que considerar es que hay una distancia de alimentación eh, dentro de nuestra, o más bien este alimentador, pues va a hacer que el metal fluya hacia la pieza. Entonces es importante que no solidifique esta parte, ¿no? Sino que el alimentador solidifique al final y entonces vaya alimentando metal a la pieza, pero tiene una distancia efectiva. Si los rechupes están muy lejos o la zona que va a solidificar está muy lejos, el alimentador no va a lograr que el metal fluya hasta allá. Entonces tenemos como un radio de acción de los alimentadores. Si lo vemos desde arriba, pues veríamos así, ¿no? Entonces, dependiendo de la pieza, pues va a ser este lineal o vamos a considerar el radio de acción del alimentador para saber hasta dónde va a alcanzar a alimentar. Y si ya hay una zona en la cual vemos que va a solidificar antes que el alimentador y el alimentador no llega, entonces tenemos que meter otro alimentador. O inclusive el que solidifique después del alimentador, si el alimentador no llega, no llega. Entonces hay que meterle un alimentador que absorba el rechupe o evite el rechupe en esa región. Entonces, bueno, habíamos llegado a esta parte, ¿no? A la metodología. Entonces, lo primero es buscar la posición de la pieza durante el moldeo por medio de la línea de partición. ¿Esto de qué nos va a servir? Pues básicamente para ver si usamos alimentadores superiores o laterales. Pues recuerden que una de las reglas de los alimentadores es que tiene que estar por arriba del nivel de la pieza. Entonces, si es un lateral, tiene que estar por arriba de la pieza. Y es importante la línea de partición porque eso nos permite ver cómo posicionamos al alimentador para que sea posible el desmoldeo de de este, de ambas partes, ¿no? Entonces el alimentador, acuérdense que lleva un cuellito. Ujú. Entonces ese cuello, pues tenemos que calcularlo. Hay que ver que no se cierre durante la solidificación y básicamente nos ayuda a que el maquinado de la pieza sea más rápido, ¿no? Em, Ese cuello, pues, tiene que poder desmoldarse hasta cierto punto. Muchas veces, pues, se fabrica con algún corazón para que tenga la forma que queremos y no nos afecte en el desmoldeo. Pero sí tenemos que dejar como el espacio, ¿no? Para ese corazón. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces la línea de partición es muy importante que la veamos para que el alimentador esté por arriba de la pieza. Entonces ya una vez que ponemos la línea de partición, aquí está, localizamos las uniones y aplicamos el criterio. Entonces primero vemos dónde hay uniones y luego vemos cuál es su relación de espesores para saber si se actúan como un punto caliente, un punto neutro o como una aleta de enfriamiento. Acuérdense, si esa aleta de enfriamiento no lleva alimentador, si es este punto neutro depende de los módulos, y si es un punto caliente siempre va a llevar alimentador porque es una saturación térmica, menos que el alimentador no quepa y tengamos que meterle un chiller o algún otro accesorio.
y en medida de lo posible esas uniones pues se van a modificar para que tengan cierta curvatura y no nos cause problemas durante el llenado ni durante la solidificación, ¿no? Entonces, en medida de lo posible, vamos a modificar la morfología de las uniones para que no representen un problema, ¿no? Entonces, bueno, aplicamos criterio de uniones, luego calculamos los módulos de solidificación. Acuérdense que hay que seccionar la pieza si tiene una geometría compleja, de manera que podemos calcular los módulos de cada una de las secciones de la misma, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene dos módulos esta pieza, aquí tiene tres. Entonces simplificamos la geometría para tener el cálculo de módulos de solidificación. Ya con los módulos de solidificación vamos a poner la ruta de solidificación, es decir, cuál es la parte que solidifica primero y hacia dónde se dirigiría ese frente de solidificación o ese frente de metal que cambia de fase para justamente ver en dónde termina la solidificación y en dónde metemos los alimentadores. Entonces hacemos esa ruta para ver dónde ponemos los alimentadores, identificamos los módulos significativos, que es donde va a ir el alimentador, y calculamos el número de alimentadores en función de la distancia de alimentación. Si el alimentador, por ejemplo, no llegara a alimentar toda la pieza, pues tenemos que poner más de uno, a pesar de que el criterio de módulos y el criterio de uniones nos diga que ahí no va alimentador. Si no llega el metal, pues no llega, hay que meter el alimentador, ¿ok? Y finalmente calculamos el tamaño de los alimentadores para que cumplan su función, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, no los escucho. Déjenme ver. A ver, otra vez, ¿alguien me puede hablar? A ver si escucho. Sí, sí, sí. No, no hay dudas. Sí, ya escucho. Ok. Sí estaba mal seleccionada la salida de... pues es eso, ¿no? Así calculamos los alimentadores y entonces vimos una primera forma de calcular los alimentadores que es con la metodología de Borinov. Y habíamos visto que esa metodología tenía problemas, ¿no? Para empezar, está basada en una solidificación unidireccional de un balance de energía, en el cual pues vamos calculando el espesor solidificado a partir de una pared. Entonces, básicamente, pues es la interfase del molde con lo que sería el metal fundido, ¿no? Pues va calculando cómo avanza ese frente de solidificación. No es del todo correcto porque, pues, al ser unidimensional, pues, obvia ciertos efectos como, pues, las paredes que rodean, ¿no? A esa pared, o sea, si hay paredes verticales o profundas, simplemente calculamos en una sola dirección. La otra cuestión es que, pues sí consideramos, por ejemplo, el módulo de solidificación del alimentador, sí consideramos el de la pieza, eh, pero el único criterio que tomamos para decir que el alimentador debe solidificar más rápido que la pieza es este número, ¿no? Que es que sea 1,25 veces más grande el tiempo de solidificación de la pieza que el del alimentador, más bien el del alimentador sea 1,25 veces más grande que el de la pieza. Pues queremos que el tiempo de solidificación del alimentador siempre sea más grande para que sea lo último en solidificar y de esa manera pues que los rechupes se muevan hacia allá. Entonces es un criterio, pues podemos decirlo, basado en la experiencia de muchos años, pero pues nada más, ¿no? Entonces es unidimensional, tiene únicamente este criterio, sí considera las propiedades térmicas del alimentador y de la pieza, eso sí lo considera. Entonces si hay diferente medio de moldeo, pues sí va a cambiar el tamaño del alimentador, pero es un, ay, ¿dónde está? Un cálculo simplificado que normalmente nos va a dar alimentadores muy sobrados, o sea, muy grandes para lo que tiene que alimentar.
Y hay que tener cuidado porque también el conjunto de alimentadores debe caber dentro de nuestra caja de moldeo, no es solo calcularlos y ponerlos, sino hay que ver que tengan el espacio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese método, ya vimos algún ejemplillo del cálculo. Y lo que vamos a ver es otro método para calcular alimentadores, y en este caso se trata del método de Adams y Taylor, ¿no? Que es una modificación del método de Borinov, que tiene algunas consideraciones que van a hacer que el alimentador sea más exacto. Ya no lo vamos a tener tan sobrado como con el criterio de Borinov. Entonces, para eso vamos a considerar este parámetro, que es el volumen final que el alimentador va a tener. Y ese volumen va a considerar que originalmente tiene que ser suficiente para que el metal, que originalmente llena completamente el alimentador y llena completamente la pieza, absorba no solo la contracción del alimentador, sino que también absorba esta B, que es la contracción de la pieza. Ujú. Entonces tiene que absorber la pieza, más bien el A es la pieza, porque primero solidifica la pieza. Entonces cuando solidifica la pieza, te debería tener un rechupe aquí, ¿no? Como en forma, tienen como forma de conito, como forma de parábola. Ese rechupe se alimenta con el alimentador, que sigue líquido, y entonces absorbe esa contracción, pero cuando solidifica el alimentador también va a generar su propia contracción, y entonces tiene que absorber tanto la contracción de la pieza como la contracción del propio alimentador. Entonces vamos a calcular un alimentador que pueda absorber ambas contracciones. Y entonces ese criterio, que es el volumen final del alimentador, pues va a ser el volumen del alimentador que calculamos normalmente, más la contracción, que va a ser la contracción líquido-líquido más la contracción por solidificación, que es esta beta, que sufren tanto el alimentador como la pieza. Es decir, el alimentador debe tener el tamaño que calculemos del mismo, más esta contracción, más esta contracción. Entonces va a ser un alimentador un poco más grande. Y bueno, aquí viene cómo se calcula esta beta, ¿no? Que es la contracción. Es una forma de calcularlo con la diferencia de densidades. Pues aquí calculamos la diferencia entre la densidad del sólido y la del líquido. Dividimos entre la densidad del sólido, y eso nos da pues ese valor de la contracción, que es el cambio de intensidad justamente en fracción. Pero lo ideal es que vayamos a tablas donde ya venga, pues justamente calculado tanto la contracción del líquido como la contracción de la solidificación. Esta sería solo la contracción del cambio de fase, es el cambio de la densidad del sólido con la del líquido entre la del sólido. Entonces esta solo considera el cambio de fase. También hay que considerar el líquido-líquido, que a lo mejor no es tanta, no es tan grande como esta, la del cambio de fase, pero sí hace que el alimentador quede exacto y previene que tenga alguna falla. Entonces hay un pequeño cambio en el módulo de solidificación, porque ahora ya no va a ser el volumen del alimentador solamente, sino que es el volumen final, que ya incluye estas contracciones. Va a ser el volumen entre el área de transferencia de calor, y eso va a ser la constante, que ya vimos que es una raíz cuadrada de algunas propiedades termofísicas del medio de moldeo, por la raíz del tiempo de solidificación del alimentador. De ahí despejamos el tiempo de solidificación del alimentador, y de la misma manera pues podríamos ver que el tiempo de solidificación de la pieza pues es el volumen de la pieza, en este caso sin contracciones, simplemente el volumen de la pieza, porque las contracciones vienen acá, entre su área, en uno entre Kp, que es esta relación de propiedades. Y en el método de Adams y Taylor ya no hacemos lo mismo que en Borinov, que es considerar que el alimentador debe tener un tiempo de solidificación un poco mayor, sino que aquí directamente los igualamos. Y a partir de esa igualación, pues despejamos ambos lados, ambos tienen un cuadrado, elevamos sacamos raíz cuadrada de ambos términos,
manteniendo la igualdad. De ahí pues vamos a despejar los cocientes, los pasamos multiplicando de cada lado y nos quedamos con la relación del módulo de solidificación del alimentador, que es el volumen final del alimentador entre el área de alimentación. Y eso lo igualamos al volumen de la pieza, que va multiplicando esta Ka y va dividiendo entre el área de la pieza y la Kp, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos esta relación de Kas, que son las propiedades de los medios de moldeo. Pues si el alimentador lo moldeamos en arena más refractaria, pues va a ser más chiquito, ¿no? Eh, inclusive en una camisa exotérmica también va a reducir su tamaño, pues eso está mejor, ¿no? Para no gastar tanto metal, reduciríamos la cantidad de retornos y además es más fácil acomodar la pieza. Es un gasto extra porque tenemos que comprar esa arena, con más refractariedad o tenemos que comprar las camisas exotérmicas, pero pues hay que ver hasta qué punto. Sí, sí, normalmente sí vale la pena que lo hagamos más pequeñito, ¿no? Tanto por la energía que requerimos para fundir la aleación, como por la energía que vamos a requerir para fundir esos retornos extras. Entonces hay que hacer un balance de los costos. Ujú. Bueno, independientemente de esa nota, pues ya simplemente pues vamos a sustituir, ¿no? Este volumen final del alimentador, sabemos que es esto de aquí, ¿no? El volumen del alimentador menos la contracción, la suma de las dos contracciones, ¿no? Tanto del alimentador como de la pieza. Lo sustituimos aquí en esta ecuación y ya a partir de esta ecuación simplemente pues vamos agrupando términos, ¿no? Entonces el volumen del alimentador entre el área del alimentador le va restando la contracción del alimentador y va restando la contracción de la pieza, ¿no? Y eso va a ser igual a la contracción de la pieza como tal, no, digo, el módulo de solidificación de la pieza, que es este volumen entre área, por la relación de Cas. Entonces aquí agrupamos 1 menos beta, tiene un término semejante, que es el módulo de solidificación del alimentador, entonces va a ser 1 menos beta, menos la contracción de la pieza, y eso va a ser igual a la contracción y eso va a ser igual al módulo de solidificación de la pieza, ¿no? Entonces aquí como el que nos interesa es el módulo de solidificación del alimentador, pues lo despejamos, ¿no? Módulo de solidificación del alimentador va a ser igual a menos la contracción, eh, y todo dividido entre, bueno, más bien más, ¿no? Porque este es negativo, entonces este pasa sumando, más esta contracción, y todo dividido entre 1 menos la contracción, ¿no? Y entonces al final, esto es el módulo de solidificación del alimentador, esto de aquí es el módulo de solidificación de la pieza, va multiplicado por la relación de las propiedades termofísicas de los materiales, de los medios de moldeo, suma la contracción de la pieza. Aquí ven que va entre el área del alimentador porque lo que considera Dancy Taylor es que esta contracción va a solidificar dentro del alimentador, ¿no? O sea, como el alimentador la absorbe, no la calculamos entre el área de la pieza, sino es la contracción de la pieza, pero que se pasó al alimentador. Pues va a solidificar dentro de este alimentador. Y dividido entre 1 menor la contracción, ¿no? Para hacerlo un poquito más grande. Y de esa manera, pues se resuelve lo mismo que resolvíamos en Borinap. Sabemos los módulos de solidificación de la pieza, sabemos qué volumen de metal la pieza va a tener y pues sabemos el área del alimentador, ¿no? Que también va a estar en términos del diámetro. Sabemos la contracción por las propiedades y sabemos las propiedades del medio de moldeo. Entonces simplemente ya resolvemos para el diámetro del alimentador, considerando que puede ser un cilindro, puede ser una hemisfera, eh, incluso podríamos llegar a hacerlo cúbico, pero pues no es tan eficiente, ¿no? Lo mejor es que sea un cilindro, que es lo más fácil y es donde van a encontrar camisas refractarias muy fácilmente, ¿no? O sea, lo que les venden son cilindritos de material refractario de diferentes medidas que ustedes pues acomodan, ¿no? O sea, van a acomodar el que se parezca más siempre hacia arriba, ¿no? Redondeando hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si calculan su alimentador y les da 0,9 pulgadas, pues a lo mejor se van a la camisa de 1 pulgada y esa es la que usan. Eh, pero pues ya
tiene que estar calculado previamente, ¿no? La de 1 pulgada va a estar un poquito sobrada, entonces va a asegurar que no tenga rechupes. Y bueno, nada más viene esta parte que es cómo dividimos una geometría compleja en módulos de solidificación, dependiendo también de la línea de partición, ¿no? Pues también hay que considerar eso. Pues de estas, pues habría que ver cuál es mejor. Aquí, acuérdense, pues si ponen la línea de partición aquí y el alimentador lo quieren hacer superior, pues todavía la caja tiene que ser muy alta para empezar. Y segundo, si le ponen cuello, va a ser imposible desmoldear. Entonces, no pueden usar esta línea de partición tan fácil. Mejor esta, ¿no? Que quede mejor. Aquí sí pueden usar alimentador superior, se puede desmoldear. En este caso también podrían usar alimentadores superiores. El número va a depender de cuál va a ser el radio de acción, a ver si alcanza a cubrir toda la pieza o si van a necesitar usar al menos dos para cubrir todo toda la pieza, ¿no? Em, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Método de Anansi Taylor o módulos de solidificación. No, profe. No hay dudas. De todas maneras, ahorita en los ejercicios seguramente quede más claro, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos. Otro método que este es más visual es el método de Kane. Y en el método de Kane, pues tenemos nomogramas. Nomogramas en donde tenemos de un lado el módulo de solidificación del alimentador entre el módulo de solidificación de la pieza y del otro lado el volumen del alimentador entre el volumen de la pieza. Entonces tenemos que calcular ambos módulos, su relación y calcular más que nada los volúmenes del alimentador y de la pieza. O sea, tenemos que sacar cuál es el volumen que queremos, la relación de volumen que queremos y con eso tenemos en el nomograma una región donde va a haber rechupe y una región donde no va a haber rechupe. Entonces ven que la región sin rechupe es en la que el módulo de solidificación del alimentador y su volumen pues son más grandes que la pieza, ¿no? Tanto en volumen como en módulo. ¿Eso qué quiere decir? Que pues el alimentador va a solidificar después. Entonces, por eso la región sin rechupe, pues es esta de aquí, ¿no? O tenemos un módulo muy grande que nos va a permitir que solidifique al final, o tenemos un volumen mucho mayor de metal que con la inercia térmica va a hacer que, pues no solidifique. Estos nomogramas van a tener una forma que viene descrita por estas tres, letras, A, B y C. Entonces, esta curva viene descrita por esta función. Y pues básicamente estos valores pues vienen en tablas de los libros. Entonces de esa manera lo obtenemos. Entonces, ¿cómo calculamos en el caso del método de Kane? Pues lo que hacemos es sacar la relación de volumen que queramos, no sé, ponemos ahí y elegimos cuál es la relación de módulos en la cual estemos fuera de esta región, ¿no? Entonces ponemos un puntito y conociendo el A, B y C, sustituimos el volumen del alimentador, el módulo de solidificación del alimentador en función del diámetro, que en este caso sería pues para cilindros, y dividimos entre el volumen de la pieza, que lo tenemos que conocer, y el módulo de solidificación de la pieza, que lo tenemos que conocer, y pues resolvemos para D. Es un método gráfico, es pues, relativamente sencillo. Aquí la desventaja pues es que tenemos que conocer el A, B y C. Es rápido, pero también está simplificado, ¿no? O sea, no es del todo exacto. Entonces aquí tenemos el A, B y C para varios materiales: acero, aluminio, hierro colado o bronce, hierro gris, bronce al aluminio y bronce al silicio, ¿no? Entonces aquí están todos los valores de estas A, B y C. Em,
Y pues simplemente es así, ¿no? Es el método gráfico, ¿no? Vamos haciendo nuestro nomograma y pues elegimos el valor del volumen del alimentador que queremos, lo subimos y vemos qué módulo de solidificación tendríamos que tener para no tener poros, ¿no? Entonces simplemente la D lo que nos va a dar es el punto en donde vamos a estar parados, que es lo que vamos a resolver, el diámetro del alimentador. Con las tres constantes, pues nos va a decir en qué punto vamos a estar parados, ¿no? Y pues ya, sería eso, ¿no? Eso es lo mismo, ¿no? Aquí está la curva, que es lo que la define y cómo lo calculamos. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Este método, el método gráfico, pues no lo vamos a ver ahorita, o más que nada por tiempo, pero pues por lo menos que sepan que existen otras opciones, ¿no? ¿Dudas de alimentadores? ¿Cómo se obtienen esas constantes, la A, B y C? Son O experimentales. qué representan? Ah, No, ok, no representan físicamente nada. Son ajustes polinomiales. Entonces son estadísticas. No, ok. físicamente no representan nada. O sea, la A, la B y la C no tienen significado físico. Simplemente pues es el ajuste, es la ecuación que ajusta esta curva. Y dependen del material, ¿no? Como Ajá, dice la tabla. Ok, sí, 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 sí. No representa físicamente, no podría decirte la A es esto, la B, no. Sí, son ajustes geométricos, estadísticos. vale. Sí, profe, gracias. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son los métodos. Lo que vamos a ver son Borinov y Adams y Taylor, que para fines del curso hay otros métodos de cálculos de alimentadores más sofisticados, pero que requieren pues que tengan acceso a más información, ¿no? De la pieza. Esos pues los van a ver en algunos libros. Pues a lo mejor el más potente es el ZL, entonces ese lo pueden buscar y revisarlo, pero pues ya se sale del alcance, ¿no? También es cierto que actualmente pues muchas veces el diseño del alimentador se asiste con software. Ya no se calcula a mano al 100%, sino que pues hacemos una primer cálculo y a partir de ese cálculo podemos ajustar el tamaño del alimentador, considerando también el tamaño, por ejemplo, de camisas refractarias con las que contemos, ¿no? Para ver cuál usamos, simulamos con el software, vemos si hay defectos o si predice defectos, y de esa manera, pues ya al final tenemos una pieza más sana, ¿no? Tenemos ya más herramientas que simplemente calcularlo hacia mano, aunque el cálculo a mano normalmente sí te da una pieza sana porque está más sobrado el alimentador. Entonces, la única razón para hacer ese ajuste fino es para ahorrar metal o ajustarlo a las dimensiones de las camisas que tenemos. Pues no es tanto de que este cálculo no les vaya a dar un resultado adecuado, sino más bien para hacerlo más fino, ¿no? Más exacto, más específico de nuestra pieza y que ahorremos un poquito de dinero, un poquito de material, un poquito tengamos menos retornos y que de esa manera, pues trabajemos, ¿no? El cuello, así como lo ven, a veces lo que se hace es sacar un negativo, por ejemplo, por así decirlo, o sea, simétrico. Ahorita lo dibujo para que sea más fácil cortarlo. Entonces también esa parte pues, sería el cálculo del cuello, lo hacemos doble, ¿no? Como para arriba y para abajo. Pero pues no afecta mucho, ¿no? Nada más es para que lo tengan en cuenta. Es una práctica buena, ¿no? Y pues nada más, entonces dudas de alimentadores, ya con esto acabamos pues la teoría, ya son expertos en alimentación, ¿sale? ¿Alguna duda? Estos métodos son para cálculos de alimentadores individuales, ¿no? Ajá. Sí, es para Y, calcular un alimentador, pero lo vas a aplicar a todos los alimentadores que tengas en la pieza. O ok, sea, ¿cómo me explico? Este volumen de la pieza, por ejemplo, vamos a ver, aquí quiero que tengamos una pieza grande.
Y teníamos esta, ¿no? Había una donde teníamos como una mancuerna, déjame ver. Mm, Aquí está. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, esta. Tenemos los módulos de solidificación uno, módulo de solidificación 3, módulo de solidificación 2. Por experiencia, pues les puedo decir que el uno, como es la pieza más grande, pues, seguramente es el mayor. El 3, pues es una pieza de tamaño mediano, pero es más grande que esta, que el 2, ¿no? Entonces, seguramente la ruta de solidificación sea divergente y entonces la mitad, o sea, solidifique a partir de esta barra, solidifica hacia acá, solidifica hacia acá. Si yo le pongo un alimentador aquí en medio, como esto es lo primero que solidifica, pues no va a alimentar este lado ni este lado. Esto es lo último, entonces este seguramente lleva alimentador. Si yo pongo solo un alimentador en esta pieza, eh, va a fluir el metal, pero como esto va a solidificar, no va a alimentar esta. Entonces necesito también uno aquí. Entonces es divergente la ruta de solidificación, no converge en un solo punto, sino que a partir de un punto diverge. Entonces vamos a necesitar dos. Cuando yo calculo el alimentador, entonces el alimentador tiene que alimentar un volumen de una pieza. De hecho, aquí viene, ¿no? Volumen de la pieza y en el módulo de solidificación de la pieza, pues viene implícito el volumen de la pieza. Ese volumen de la pieza, si yo considero una pieza un poquito más compleja, por ejemplo esta, pues ese volumen no va a ser solo este cubo, sino que además va a alimentar esta barra y va a alimentar esta pieza. Entonces aquí quedamos que necesitamos al menos dos alimentadores, uno en uno y uno en tres. Pues al necesitar dos, pues este alimentador va a alimentar este cubo y media barra. Y este va a alimentar este cubo y media barra. Vamos a considerar que va a alimentar eso, ¿no? No es totalmente simétrico porque los cubos no son simétricos, entonces seguramente por la inercia térmica solidifique más rápido este lado y entonces el frente de solidificación a lo mejor queda un poquito desplazado hacia este lado, no exactamente en el centro, sino por acá. Eh, pero, pues, para fines de cálculo, lo mejor es, pues, tomamos la mitad y es una buena estimación, ¿no? Entonces, el volumen de la pieza va a ser este cubo más media barra. El volumen de la pieza va a ser este cubo más media barra. Y entonces vamos a calcular el tamaño del alimentador para este y el tamaño del alimentador para este, pero considerando, pues, todo el volumen de la pieza. Ahora, si tenemos algo como esto, y suponemos que el criterio de Núñez nos da que no va a haber saturación térmica, que es lo más seguro por los espesores que se ven así en la imagen esquemática. Pues vamos a necesitar un alimentador, ¿no? Supongamos que nuestra línea de partición es así, que no necesitamos corazón, entonces va a ser así, y ponemos aquí nuestro alimentador superior. Entonces ese alimentador pues tiene que alimentar toda esta dona. Ahí tenemos que ver el criterio de la distancia de alimentación, que es acá, ¿no? Pues tiene una cierta relación radial hacia donde puede fluir el metal, que depende de la aleación y de la temperatura. Pues yo la pongo aquí, pongo mi alimentador, y me sale que a lo mejor el perímetro de esta pieza son 100 milímetros, ¿no? Y a lo mejor mi distancia de alimentación son 20. Son 100 centímetros y son 20 centímetros los que tengo de distancia de alimentación. Entonces el metal va a correr 20 para un lado, 20 para el otro. Entonces va a alimentar 40 centímetros de la pieza. No va a llegar a toda. Entonces necesito otro. Entonces pongo otro. Entonces 20 y 20, otros 40. Me van a faltar 20. Entonces voy a necesitar al menos 3 alimentadores. Y entonces ya teniendo 3 alimentadores, pongo uno, dos, tres. Y esos tres van a alimentar cada uno, pues 33 centímetros. 16,67 para un lado y 16,67 para el otro. Entonces calculo mi volumen de la pieza considerando esos 16,67. Entonces voy a calcular ese segmento radial. Entonces va cada uno de mis alimentadores, la masa de la pieza pues va a ser esta.
Entonces, o más bien el volumen de la pieza va a ser eso, va a ser un tercio de de ese cilindro. Entonces aquí yo, en mi cálculo, calculo cada uno. Entonces van a ser tres veces, como es simétrico, con uno que calcule, los tres van a ser iguales, pero viene considerado aquí. Entonces, si es uno, o son dos, o son tres, pues cada uno lo vamos a calcular con este criterio, sabiendo que tiene que alimentar un cierto volumen dentro de nuestra pieza. Entonces, o sea, sí, la forma de cálculo es cada uno, pero pues por ejemplo aquí es simétrico, entonces son iguales. Aquí, por ejemplo, a lo mejor son dos, pero pues puede ser que por facilidad, si yo estoy comprando camisas refractarias de 1 pulgada y este me da que es 0,8 y este me da que es 0,95, entonces a lo mejor en los dos uso de 1 pulgada el alimentador, ¿no? Aunque esté un poquito sobrado este lado, si no tengo otra camisa y mi proveedor me las vende muy baratas por millar, pues entonces ya uso las que tengo, ¿no? Entonces ya ahí ya empieza un poquito el criterio de qué tengo yo para trabajar, qué es lo más fácil, si tengo opciones, pero sí se calcula el alimentador o los alimentadores para cada sección. ¿Y las ¿Vale? camisas son un solo uso? Sí, solo un uso. No la puedes reciclar. Ok. ¿Y de qué están hechas? Depende del proveedor. Eh, Muchas veces la formulación no es tan abierta al público porque llevan algunos elementos así como secreto industrial, ¿sí? Pero normalmente es una arena un poquito más refractaria. Puede ser olivina, a veces si es muy este, pues, ostentoso, a lo mejor va a tener circonia, ¿no? Entonces, pues ya es una arena un poco más refractaria, pero más cara, ¿no? Puede tener Ok, ok. incluso elementos que son exotérmicos. Entonces, cuando entran en contacto con el calor, empieza una reacción que libera más calor y eso hace que el alimentador todavía solidifique más lentamente, ¿no? Porque la arena se está calentando por sí sola, por la reacción que lleva al interior. Entonces, eso pues, también hace que, que pueda hacer que esa camisa exotérmica todavía haga que sea mejor, ¿no? Entonces, depende del proveedor que les venda. Hay de mejor calidad, hay de peor calidad, pero siempre es una arena más refractaria que la de molde en verde, ¿no? No es silicio, sino puede ser olivina, puede ser circonia, a veces, dependiendo de la aleación también y de la escoria que produzca, pues puede ser un poquito más ácido, más básico. O sea, ya depende de la aleación, ¿no? Sí, entonces esa formaría parte de, pues, de la arena que se recicle, ¿no? Para moldes posteriores. ¿O se separa? Normalmente sí lo separamos, Ok. no lo podemos volver a usar porque se le queda pegada la aleación y además, si por ejemplo es exotérmica, la reacción ya se llevó a cabo, entonces ya no va a servir igual, pero lo que hacemos es separar esa parte y reciclar el resto de la arena, o sea, la arena que tiene el alimentador, esa no se incorpora a la mezcla de arena, sino que se retira para que no cambie las propiedades. Sí, gracias. Ujú. Porque además, como normalmente es una arena que lleva un tratamiento, o sea, no es como la de moldeón verde, ¿no? Que no lleva tratamiento térmico para sinterizarla ni nada. En este caso, la arena de moldeón verde es una mezcla de una bentonita, que es el aglutinante, un poco de humedad para activarlo, y pues la parte refractaria, que es la arena como tal, esa no lleva ningún tratamiento, o sea, no se sinteriza, simplemente con la pura humedad, como si hiciéramos un castillo de arena y el aglutinante, pues le damos la forma al molde. Entonces, esa arena, pues es relativamente pura. La otra sí lleva normalmente un tratamiento, es similar a la arena de corazón, porque se usa para los corazones, que lleva un tratamiento para hacerla un poco más, compacta, ¿no? Entonces ya por ahí ya no lo podemos, pues deshacerla tan fácil, ¿no? No la vamos a incorporar con simplemente un proceso de cribado o un proceso vibratorio, ¿no? Que haga que los granos pues se separen y simplemente secando la arena pues ya nos queda básicamente como estaba al inicio. En ese caso ya lleva una reacción o un tratamiento desinterizado o alguna cosa que hace que ya no sea tan fácil incorporarla.
y además pues va a tener una composición distinta. Entonces no necesariamente va a ser lo que necesita nuestra aleación. Por eso por eso son de un solo uso y no se tiran a la basura, o sea, se juntan y se procesan, ¿no? Pero no los reincorporamos a nuestro proceso, ¿no? Sí, sí, profe. Gracias. Ok, entonces, ¿alguna otra duda? Bueno, o sea, puede pasar algo negativo para la pieza si ponemos demasiados alimentadores, además del desperdicio de metal. No, para la pieza no le afectaría que tengas más alimentadores, simplemente pues no es lo óptimo desde el punto de vista de ingeniería, tiene que ser el mínimo posible, ¿no? Para tener menos retornos, para no desperdiciar tanto metal, pero no, si tiene más alimentadores no la afecta. O sea, al final de cuentas lo que estás promoviendo es que la pieza salga más sana, pero pues si va a estar tan sobrado, ya es un problema más que nada económico, no es tanto metal. Ok. Ok, ¿algo más? Bueno, ya la última. No, las que Este, necesiten, las dudas que tengan, no pasa nada. lo de la contracción o sea, es algo respecto al material, ¿no? Es independiente de la cantidad de material que haya, siempre se va a contraer lo mismo. Depende de la aleación, de la composición. O sea, esta beta que está aquí, una de las formas de considerarla es esta, ¿no? Simplemente con el cambio en densidad. Pero aquí el problema, pues, es que esta densidad de líquido, si la tomamos a la temperatura de fusión y esta del sólido a temperatura ambiente, pues ahí estamos considerando, pues, mal, ¿no? Lo que nosotros queremos es la densidad del líquido a la temperatura a la cual llenamos la pieza, ¿no? Y la del sólido justo cuando termina de solidificar, ¿no? Porque no queremos considerar en el alimentar la contracción sólido-sólido, esa la consideramos más bien cuando hacemos el modelo, que es lo último que vamos a ver si llegamos. Cuando hacemos el modelo es cuando consideramos esa contracción, le damos un poquito más de tamaño a nuestro molde para que de esa manera cuando ya esté sólido y empiece a hacerse chiquito, ese milímetro o 2 milímetros que pierde en volumen, o más bien en alguna dimensión, pues estén contemplados para que nos salga del tamaño que queremos, ¿no? En el caso de los alimentadores, los que nos consideramos es la líquido-líquido y la de solidificación. Entonces, esta densidad tiene que ser a la temperatura a la cual colamos y esta justo antes. Ahora, esa densidad pues va a depender de la composición de la aleación y va a depender de la temperatura de colada. Entonces, simplemente considerando estas dos cuestiones, pues ya podrían calcular esa contracción, que normalmente en tablas pues ya viene calculada, viene estimada. No es el valor exacto, pero es un valor que nos sirve para aleaciones que compartan ciertas características, ¿no? Sí, sí, profe. Y cualquiera de los dos métodos, Adams y Borinov, se pueden usar para ferrosas y no ferrosas. Sí, sí, se pueden usar para los dos tipos de aleaciones. Simplemente, pues, hay que considerar, pues, las propiedades adecuadas, ¿no? Pero sí, sí se pueden usar ambos, en ambos casos. Ok, profe, gracias. Ok, ¿alguna duda más? Por mi parte ya no. ¿No? Bueno, de todas más cualquier duda, pues me detienen y me avisan, ¿no? Ahora, ya terminamos de ver alimentadores, ¿no? Lo que nos faltaría es ver algunos ejemplos y vamos a hacer un ejercicio que no habíamos hecho antes en clase para enseñarles un poquito cómo se hace actualmente o cómo podemos, mediante este software, eh, estimar esta parte, ¿no? De los defectos internos.
pero ese pues lo vamos a programar, ¿no? Entonces aquí tengo el calendario y nosotros estamos a 30, ¿no? De octubre. Entonces nos quedan básicamente una, dos, tres, 4 semanas. Entonces la última clase, pues a lo mejor es la última oportunidad que tenemos para hacer algún examen. En principio, la próxima semana volveríamos. Yo espero que sí. Vamos a tener una junta con los profesores de fundición porque lo que queremos hacer es implementar una práctica, o más bien que en la última práctica usen Procast para estimar los defectos internos de una pieza. Entonces, eso pues implica el costo del software, implica que ustedes pues tengan por lo menos una clase demostrativa de cómo se usa. Entonces va a haber tiempo tanto de teoría como de laboratorio. Es un trabajo un poquito complicado de, este, de gestionar. No lo van a hacer todos los grupos en laboratorio con esa pieza. Vamos a, en un primer intento, hacer una prueba en un grupo y ya después lo vamos, si sale bien, pues vamos a cambiar la última práctica para que pues se incorpore, ¿no? En principio vamos a tomar una sesión en donde pues vamos a ir al SICA y les voy a enseñar cómo se usa y rápidamente hacemos un calculito. Em, ya sea que vengan y lo hagamos físicamente, que es lo que se espera, o si seguimos en línea por alguna razón u otra, espero que no, pues les haríamos la demostración, ¿no? Simplemente. Va a estar el software arriba en el SICA 4, en las máquinas, nomás tenemos 7 licencias para alumnos, pues son las máquinas, ay, no lo acuerdo. Creo que es de la 1 a la 3 y luego de la 19 a la 22 me parece. No, no sé dónde lo apunte, pero sí, me parece que son esas. Pero bueno, si necesitan, si quieren aprender a usarlo, pues va a estar ahí para que lo hagan. Lo único es que les vamos a poner una pequeña bitácora para que se apunten si suben a aprenderlo para, pues, demostrar que sí se está usando, ¿no? Y a ver si conseguimos que nos, ayuden con la licencia las autoridades un ratillo más, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vemos después de que veamos la sesión y ya que estén por acá. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces una clase, pues se va a ir en eso, ¿no? Veremos solo una. Y tenemos que hacer el examen. Entonces seguramente el examen sea el martes 11, pero pues les confirmo si el martes o el jueves, dependiendo de la clase. Una sesión la vamos a usar para terminar algunos ejemplos de alimentadores, una sesión para el examen y una sesión para el proceso. Entonces, más o menos vamos a repartirnos eso en estas 3 sesiones. Entonces, el martes 11 o más tarde el jueves 13 haríamos el examen de alimentadores. Independientemente de eso, pues vamos a ver la parte de sistemas de colada. Y entonces seguramente un último examen de sistemas de colada el 27, aunque no lleve la parte de modelos, que pues ya está medio justo, ¿no? El semestre. Pero bueno, entonces, aquí está. Entonces, la sección 4 del portafolios es la parte de alimentadores. Ahorita ya vimos, a grosso modo, cómo se calculan y pues todos los pasos que requiere. Entonces, si ven, esto vienen siendo como los pasos que se hacen para calcular un alimentador. Entonces, primero poner la línea de partición, localizar las uniones, aplicar el criterio de uniones, calcular los modos de solidificación, estimar la ruta de solidificación, identificar los módulos significativos, calcular el número de alimentadores y su posición, y luego aplicar el método de cálculo de alimentadores. Pueden usar Borinov o pueden usar Adams y Taylor, inclusive Kane si quiere pueden usar este, el que quieran de los tres que les enseñé para calcular pues sus alimentadores dentro de su pieza.
Entonces aquí ya el trabajo pues es más hacer esquemitas, poner dónde está ubicada la pieza, pues irla, calculando esos alimentos, tanto para la ferrosa como la no ferrosa. Y lo último, pues son los defectos más comunes producidos por un mal cálculo de alimentadores. Entonces, el principal problema que van a tener es el rechupe o que tengan saturación térmica. Pero pues revisen, busquen en la literatura qué otro defecto puede haber. Hay un par más, solo relacionados a esto, a la contracción, ¿no? A que esté mal alimentada la pieza. Entonces, solo relacionados a eso que hagan un calculito, ¿no? Hay otro que es, por ejemplo, el llenado parcial, atrapamiento de gases, entonces hay algunos errores, ¿no? Que pudieran surgir debido a que se calculó mal esta parte, pero bueno, es una sección pues también cortita, ¿no? Como las dos anteriores. Entonces, viendo el calendario, pues la fecha de entrega de esa sección yo creo que sería para el 15 de noviembre, ¿ok? Para el 15, entonces tienen 2 semanas para trabajarlo. Entre medias, pues va a estar el examen y vamos a tener la sesión esta, ¿no? Entonces, más o menos, pues empezaríamos sistemas de colada esta semana. 2 semanas nos da tiempo y a lo mejor el último examen lo hacemos el 27, el de sistemas de colada. Y la sección 5 y 6, pues le entregarían ese último día, ¿no? Esa última semana, el 29. La cinco tiene que ver con los sistemas de colada y modelos. Modelos a lo mejor no llegamos, entonces si no llegamos a modelos, pues les voy a quitar esa parte, ¿no? Que serían estos últimos 2 puntos, creo. Sí, el C y el D. Ujú. Quitamos los modelos, vamos a ver si llegamos, pero si no llegamos, quitamos estos 2 puntos, ¿no? Defectos más comunes en el sistema de colada, pues eso sí iría. Y la 6 pues simplemente es que pongan cuáles son las normas para hablar macro y microestructuralmente su pieza, ¿no? Que pongan cuáles son las pruebas mecánicas que tendrían de control de calidad y pues qué equipos requieren. Esta pues simplemente es investigación, esta no les debe causar mucho conflicto. Y esta pues tampoco, no es muy difícil regular el sistema de colada, ¿eh? Aquí nada más es que consideren algunas cosas hidrodinámicas. Es más bien un balance macroscópico de momentum, no se tienen que meter a lo microscópico, entonces es sencillito, ¿no? Es lo que vieron en cuarto semestre, cuando vieron introducción a la ingeniería de procesos de metalurgia y materiales, vieron dentro del temario un poquito de Bernoulli, más o menos es lo que se aplica. ¿Ok? Y de esto pues no debe haber problema, ¿no? Tendrían que hacer una presentación oral, pero pues ya no sé. Vamos a ver cómo avanzamos. A lo mejor y el 27 hacemos examen, o 25 examen, 27 presentación oral, dependiendo de qué tan rápido hagamos el sistema de colada. En una semana me dará tiempo, probablemente. Habrá que ver. Entonces, si hay presentación oral, pues sería el 27. Entonces, el examen sería el 25, pero eso pues, ya lo vemos cómo avanzamos. De momento, pues el examen tentativamente va a ser el 11, el de alimentadores. Tentativamente el 11 empezaríamos el 13 sistemas de colada, examen y presentación. Sí, yo creo que sí nos da tiempo de hacer la presentación, ¿eh? Pero bueno, las secciones se entregan el 29, las últimas. El 15 se entregaría la de alimentadores, 29 sistemas de colada. ¿Ok? ¿Alguna duda de esa parte? No, profe. Ok, de todas maneras les mando las fechas en un correíto, nada más déjenme las apunto. A ver, examen, tentativa, 11 o 13. Lo ponemos que en esa semana. Em,
Entrega sección 4 es para el 15 de noviembre. Sección 5 y 6 para el 29 de noviembre. Ujú. Para el 29 los ordinarios son el 1. Último examen sería el 25 y presentación. La presentación son unos 10 minutitos, nada más. Nada más es que digan cuál es su pieza, qué material usaron para moldeo, qué material usaron de materias primas, cuál fue su balance de carga, los alimentadores, el sistema de colada y ya quedaría. Entonces, día el 27 y ya estaría. Ya está. Planificado. Entonces, 29 hay que calcular rápido. Y el primero. Sí, esperemos que no nos toquen los primeros días del examen final. Si no, pues, de modo, calificar rápido. Ok. Entonces ya estamos. De acuerdo, ¿sale? Entonces ya vieron las secciones que nos faltan. Son tres. Son ya más cortitas. La más larga son la uno y la 2 donde tienen que investigar más cosas. Pero ya la 3 la 3 pues hacen sus balances, no es tan larga. La 4 pues es cortita, o sea, calcular un alimentador no es muy difícil. Requiere mucho pensar, o sea, y dominar muchos conceptos, pero ya aplicarlo, una vez que tienen dominado esa parte, no es tan complicado, ¿no? Es un cálculo sencillo, es una fórmula nada más. Pues no es difícil, ¿no? Pues va a ser una sección corta. La 5 también, el sistema de colada también no es muy difícil, es un cálculo relativamente rápido. Lo que sí es que tiene que llevar muchos esquemitas, igual pero no es que tengamos una dificultad grande, ¿no? Y esta 6 pues también nada más entréguenme, pues, la investigación, tiene que estar bien hecha la investigación, pero no profundicen tanto, ¿no? O sea, así como qué es lo más importante, qué propiedades son las más importantes en su pieza, cómo las evaluarían y qué equipos usarían para eso, ¿no? Entonces, céntrense sobre todo en lo más importante, ¿no? Si van a hacer, pues, no sé, eh, un disco para una pesa, me acuerdo que estaban haciendo. Entonces, no le van a hacer fatiga, ¿no? Pero si están haciendo un cilindro infinito, pues ahí sí va a estar sometido a un esfuerzo constante, ¿no? Entonces ahí sí fatiga tal vez. Entonces depende de la pieza, ¿no? ¿Qué es lo más importante que considere? ¿Dudas? No, Todavía profe. se va a hacer la entrega completa, así con lo de o sea, el portafolio ya. Sí, sí lo van a tener que juntar todo. Mm, bueno, no, ya como hay poco tiempo, nada más entréguenme las secciones. Sí me gustaría tener una semana más, pero es que si no tendría que pedir la sección muy pronto. Entonces yo creo que sí, lo vamos a incorporar para entregar en la semana de final, ¿sale? Aunque ya nada más sea para tenerlo en orden, pero sí para que me entreguen ya nada más las secciones como en conjunto, ¿no? Pero sí, no, ya no va a ser parte de la evaluación, ¿no? Ok, y ese va como, o sea, como todo en un documento, o es un drive, o cómo. Más que nada es una carpetita, ¿no? Entonces, si quieren en un Drive, pueden ordenarlo. Entonces, por ejemplo, la sección uno, ¿no? Que lleva, por ejemplo, las hojas técnicas. Entonces van a meter una carpeta y va a venir el portafolio, ¿no? Entonces, el portafolio va a constar de 6 secciones, serían 6 carpetas.
carpeta uno pues va a llevar su sección uno y dentro de esa carpeta pues va a venir una subcarpeta que se llame hojas de control, por ejemplo. Y ahí meten las hojas de control en la carpeta de equipos, pues ahí meten las hojas técnicas. En la sección 2 es otra carpeta y en esa sección 2 pues meten su sección 2 que me entregaron, pero en una carpetita meten las hojas técnicas, ¿no? Y en cada una pues meten lo que serían sus minutas. Entonces, una de las carpetitas van a venir las minutas de las reuniones para comprobar el trabajo en equipo, ¿no? Simplemente. Pero lo hacemos más que nada en aras de que ustedes tengan una evaluación más acorde a lo que serían las capacidades que tiene un ingeniero ya egresado, ¿no? Que ya ustedes ya están con un piecito afuera, ¿no? Entonces tienen que tener pues una evaluación más allá de simplemente hacer tareas y hacer pues, trabajillos, ¿no? Ya tienen que tener algo más sustancioso, ¿no? Y pues es un trabajo pues que involucra la englobación de muchos temas, muchas materias que llevaron en la carrera y pues para solventar un problema complejo que es ya fabricar una pieza sana de fundición, ¿no? Pues no es tan fácil, tienen que hacer el balance de carga, tienen que hacer los alimentadores, tienen que hacer el sistema de colada, elegir bien las materias primas, pues ya es un trabajo pues extenso, pero que sí va a permitir que comprueben que ya están listos, ¿no? Para salir. Sí, profe. ¿Ok? ¿Dudas? De mi parte no. Pues pues a ver, pues si ya no hay dudas, vamos a seguir con lo que nos falta, que es pues esta parte, ¿no? De ver algunos ejemplos de cómo se calculan los alimentadores. Vamos a empezar con un cubo, que es lo más sencillo, para que comparen los dos metodologías, Borinov y Adams y Taylor, y vean cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, nada más déjenme ver si sí, sí están los dos. Entonces aquí está. Entonces, para una pieza de aluminio en forma de cubo, calcular las dimensiones del alimentador superior y las dimensiones del cuello bajo las siguientes condiciones. Entonces, el primero es cuando el medio de moldeo es el mismo tanto para la pieza como el alimentador. ¿Eso qué quiere decir? Que el K es igual al KP. Ujú. Pues la relación es uno. Como es aluminio y es una aleación que no tiene una gran densidad, pero tampoco muy baja, podemos usar una relación de altura contra diámetro del alimentador de uno. No necesitamos que sea muy alto, tampoco muy chaparro. eh, con que mida lo mismo es suficiente. No va a tener suficiente presión metalostática para que el metal fluya y alimente. Tenemos la distancia de alimentación, son 15 centímetros. Y el cubo va a ser un cubo de lado 25. Y vamos a usar las dos técnicas, Borinov y Adams y Taylor. ¿Ok? Pues aquí está mi cubito, ¿no? Entonces, teniendo distancia de alimentación de 15 centímetros, ¿cuántos alimentadores necesitaríamos? Si el lado del cubo es 25. Entonces, 25 para acá, 25 para acá. Y el alimentador radialmente alimenta 15 centímetros.
Pues a ver, si yo lo pongo en esta esquinita, alimentaría 15 y 15, ¿no? Mi cubo mide 25. Entonces me quedarían 10 y 10. Pero estaría desperdiciando el alimentador porque no está alimentando hacia este lado. Pues si yo lo muevo al centro, puede alimentar un radio de 15 centímetros. ¿Ok? Entonces aquí en el cubo, pues independientemente de dónde esté posicionado, mide 12,5, ¿no? En el centro, ¿no? Para hacia cada lado. 12,5, 12,5, 12,5, 12,5. La diagonal es un poquito más larga, pero vamos a obviarlo. Entonces, con un solo alimentador deberíamos cubrir toda el área del cubo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, necesitamos un solo alimentador. H de igual a 1. Entonces empezamos calculando el módulo de solidificación de la pieza. Entonces va a ser el volumen de la pieza por el área transversal, área de transferencia de calor, más que transversal, transferencia de calor. Pues en este caso, como la pieza pues va a estar rodeada de arena, vamos a suponer que pues son 6 caras de a cuadrado, por donde puede extraer calor. El volumen total es el lado al cubo. Y entonces, pues esta división nos da A sobre 6. Conozco A, que son 25 centímetros, entre 6, pues me da un módulo de solidificación de 4,1667 centímetros. Luego, con Borinov, o más bien sabiendo que el H en D es igual a 1, y que nuestro alimentador va a ser cilíndrico, podemos calcular el módulo de solidificación del alimentador en función del diámetro. Pues el volumen es pi por radio al cuadrado, que el radio es el diámetro entre 2 al cuadrado por la altura. El área de transferencia de calor serían las dos tapas del alimentador. 2pi por d sobre 2 al cuadrado más pi por d por altura, que sería el área lateral del cilindro, ¿no? Esta sería el área de las dos tapas. En cálculos más precisos, consideramos que esa base, como va a estar en contacto con el cubo, no va a transferir calor. Entonces le restamos al cubo esa área y le restamos este, al alimentador esa tapa, porque esa tapa va a estar en contacto con metal. El metal con metal no transfiere calor a sí mismo. Entonces se resta esa área. Pero de momento pues lo vamos a dejar como que pues, las dos tapas pueden transferir calor, ¿no? Ahora, si el h en d es igual a 1, como el que tenemos, la altura es igual al diámetro, entonces sustituyéndola, pues llegamos finalmente a que el módulo de solidificación del alimentador va a ser d sobre 6 para un cilindro, considerando que las dos tapas pueden extraer calor. Es una consideración un poquito, pues no tan precisa, pero no está mal, ¿no? Simplemente pues estamos haciendo el alimentador un poquito más grande. ¿Ok? Pues simplemente hace que el módulo sea un poquito más grande, el alimentador va a ser un poquito más grande de lo que debería ser. Si hacemos la otra consideración, pero facilita el cálculo. Entonces, unas por otras, ¿no? Ahora, si queremos el método de Borinov, pues simplemente el módulo de solidificación del alimentador va a ser la raíz de 1,525 veces el módulo de solidificación de la pieza, multiplicado por esta relación de propiedades termofísicas. Y entonces el módulo de solidificación del alimentador es el diámetro sobre 6. El de la pieza es 4,667 centímetros. Y Ka entre Kp va a ser igual a 1. Vamos a considerar que tienen el mismo medio de moldeo. Entonces, como es el mismo medio de moldeo, las propiedades del alimentador son iguales al de la pieza. Entonces, la relación es 1. Entonces, aquí ponemos el 1 y despejamos para D. Entonces D, que va a ser igual a H, porque H en D es igual a 1,
pues va a ser 4,6585, que es el módulo de solidificación de la pieza por la raíz de 1,25 por 6 va a ser igual al diámetro del alimentador, que más o menos nos da 28 centímetros. Va a ser igual su altura, ¿no? Entonces es por Borinov. Y el cuello, pues la longitud es el diámetro 33, 9,3333. Y el diámetro inferior van a ser la longitud más el diámetro 35 y nos da 14,9333, ¿no? Entonces ahí tenemos ya las dimensiones de nuestro alimentador. Esta de aquí, el cuello es muy útil para el maquinado, pero si no tenemos control, a veces se nos solidifica antes. Entonces, corta el flujo de metal entre el alimentador y la pieza si solidifica muy rápido. Entonces, si pasa eso, pues hay que hacerlo un poquito más ancho la parte de abajo para que no se corte el flujo. No, no podemos permitirnos que se corte el flujo entre el alimentador y la pieza. Entonces, esto tiene que solidificar básicamente hasta el final también, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estas dimensiones. Se pueden ajustar un poquito. Simplemente es para ayudar al maquinado, ¿no? Estas son dimensiones que pues funcionan casi siempre, pero si les pasa que se solidifica y ya el alimentador deja de funcionar, entonces hay que cambiarlas, hay que hacerlas un poquito más grandes, sobre todo el diámetro inferior. La longitud no es tan crítica, pero el diámetro sí. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Eso de ayudar al maquinado es la única función de la reducción del cuello? Sí, simplemente es para que retirar el alimentador no sea tan difícil. Ok, ok, Entonces, perfecto. muchas veces lo que hacemos es que el cuello, que sería algo así, muchas veces después de calcularlo, lo que se hace es que se mete, se le hace un espejo, ¿no? Entonces, esta parte que va a estar pegada al alimentador se pone arriba, abajo ponemos otro, y entonces cuando estamos maquinando nada más, cortamos aquí y ya fácilmente quitamos el alimentador. Entonces ya esto ya nada más, aquí está un poquito, normalmente es más chico, más así, es algo así, ¿no? Normalmente se ve así, como más delgadito, entonces es fácil maquinarlo, ya calculándolo bien. Pero si esto es muy estrecho, se puede solidificar y entonces cortar el flujo. Lo hacemos un poquito más ancho. Esto lo podemos ajustar. No es crítico, que mantenga estas dimensiones. O sea, las del alimentador sí son críticas, ¿no? El alimentador tiene que poder alimentar toda la pieza. Pero el caso del cuello simplemente es facilitar el maquinado. Entonces muchas veces lo ponemos así como frente a frente uno con otro. Y nada más cortamos. Y esto se maquina rápidamente y ya queda con un acabado final la pieza. ¿Ok? Sí, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, bueno, por Borino, pues nos da 28 centímetros más o menos. Entonces ahora nos vamos por Adams y Taylor. ¿Qué Adams y Taylor? Necesitamos la contracción. La contracción casi siempre viene en tablas, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos una tabla en donde tenemos las propiedades de los diferentes medios de moldeo, ¿no? Arena, pláster, mulita y de algunas aleaciones. Pero bueno, las que nos interesan son estas tres. Pláster es yeso. Esto el emulita es muchas veces, hay camisas que tienen este material, y pues la arena de molde verde, ¿no? Aquí tenemos las constantes de contracción, el porcentaje de contracción. Este ya considera tanto la contracción líquido-líquido como la de cambio de fase. Entonces, esta la usamos para calcular esa contracción, ¿no? Y aquí pues, tenemos algunas propiedades térmicas, ¿no? Um,
por si queremos hacer algún cálculo termodinámico. Pero esta de aquí son las importantes, ¿no? Entonces estas ya consideran ambas contracciones. Entonces aluminio, 6,6. ¿Ok? Y entonces, aquí está Adams Taylor, ¿no? Entonces, bueno, aquí necesitamos el volumen de la pieza. Esta pieza es sencilla, el volumen es lado al cubo, pero pues si tuviéramos que alimentar algo al lado, pues tenemos que sumarle ese volumen. O sea, es todo el volumen de la pieza es todo el volumen que va a alimentar el alimentador, ¿no? Entonces va, en este caso solo es un cubo, pero si tuviera una pieza al lado que tuviera un módulo de solidificación menor y que también tuviera que alimentarse, pues tenemos que ponerlo, ¿no? Entonces, bueno. Entonces aquí la ecuación pues es un poquito más complicada, pero no mucho más, ¿sí? Ya tenemos el módulo de solidificación de la pieza, ya tenemos el módulo de solidificación del alimentador. Sabemos que la relación, o en este caso que es el mismo medio de moldeo, K entre Kp es 1. Necesitamos volumen de la pieza y el área del alimentador y la contracción, ¿no? Entonces, volumen de la pieza, lado al cubo, lo obtenemos. El área del alimentador, pues ya lo habíamos calculado, ¿no? Son las dos tapas más el lateral, ¿no? Entonces, pues nos da el volumen que tuviera, ¿no? Porcentaje de contracción, pues sabemos que son 6,6%. Aquí la beta va en fracción, no va como 6,6 porque si no, pues 1 menos 6,6 nos daría negativo. Entonces, esto de aquí, lo máximo que podría valer es 1 y sería una contracción brutal. Entonces, normalmente es chiquita, ¿no? Entonces va a ser 0,066, ¿no? En fracción. Entonces, sustituimos ya nuestra ecuación y bien que aquí tenemos un d cuadrada y aquí un d. Entonces, vamos despejando. Ujú. Y al final nos va a quedar esta ecuación, que es una constante por D igual al módulo de solidificación del alimentador más ese volumen, ya considerando la contracción, ¿no? Y entonces lo que hacemos pues simplemente es multiplicar ambos términos por D, nos va a quedar una ecuación cúbica, de cúbica, de cuadrada, ujú, menos esto. Y esto pues la resolvemos ya sea con la calculadora o con algún método para resolver ecuaciones cúbicas y de ahí obtenemos los valores de D y H. ¿Ok? Pues aquí nos da 28,5 centímetros. Ya considerando la ecuación es un poquito más grande que el de Orinoco. Y pues ya nada más calculamos dimensiones del cuello y ya quedaría. ¿Ok? ¿Dudas de cómo aplicar a Nancy Taylor? No, profe. ¿No? Entonces tenemos esta segunda, que sería cuando el medio de moldeo que rodea el alimentador es yeso y el de la pieza es arena, ¿no? Y ya el último punto es dibujar todo, ¿no? Entonces, si cambian las propiedades térmicas de lo que sería el medio de moldeo y del alimentador y la pieza, pues tenemos que calcular esta relación K entre Kp. Entonces, K entre Kp sería la raíz cuadrada de la conductividad térmica por la densidad por la capacidad calorífica, tanto del alimentador, y va dividido entre la raíz cuadrada de lo mismo, pero para la pieza, ¿no? Entonces sacamos una relación que va a ser menor a 1. Lo que queremos es que el alimentador sea menos, que transmita menos calor, que sea más aislante que la pieza. Por eso la relación es menor que 1. Esta constante debería darnos más chiquita, siendo un material más aislante. Entonces, bueno, simplemente sustituimos esa K entre Kp en los cálculos que teníamos anteriormente y pues con ese simple cambio de material de moldeo, pues ya el diámetro del alimentador con Borinov nos da 16, con lo cual calculamos los cuellos, como ya sabemos. Y con Adams y Taylor, pues también simplemente lo que hacemos es sustituir esa K entre Kp, que es este término.
Nuevamente, pues hacemos la sustitución. Aquí como el área queda en función del diámetro, por eso es que este término nos queda entre diámetro al cuadrado, porque no sabemos el diámetro del alimentador todavía. Entonces, lo hacemos pues el despeje adecuado y entonces llegamos a esta ecuación cúbica. Y en esta ecuación otra vez pues nos da un poquito más grande, 19 centímetros con Adams y Taylor. Y pues ya obtenemos el cuello y el diámetro inferior, ¿no? Entonces ya tenemos todas las dimensiones en los cuatro casos. Pues en esta tabla pues vienen ya capturadas, ¿no? Borinov y Adams y Taylor. Cuando el medio de moldeo del alimentador es arena, pues nos dan alimentadores grandes, 28 centímetros, son más grandes que la pieza, pero si cambiamos el medio de moldeo, pues son un poquito más chiquitos que la pieza, ¿no? Entonces ya lo que nos quedaría, pues sería estas dimensiones, ¿no? Este sería el esquema con el mismo medio de moldeo, 28 centímetros de diámetro, y con yeso, 16 centímetros de diámetro, ¿no? Y ya quedaría. ¿Dudas de este ejemplo? Es preferible que sea más pequeño, ¿no? Lo ideal es que sea más pequeño, sí. Pero aquí Adams y Taylor, por ejemplo, está considerando la contracción, ¿no? De las dos partes, tanto de la pieza como del alimentador. Borinov no considera la contracción. Entonces, sí es un cálculo más sencillo. Nos está estimando un alimentador un poco más chico que este. Este seguramente no nos va a dar ningún defecto. Este a lo mejor nos da un defectillo. De todas maneras, los dos métodos son un poquito sobrados, ¿no? Ya se pueden afinar considerando otras cosas, pero pues así para una planta que no tenga pues software y que pues nos queda bien, ¿no? Nos queda bien, lo podemos moldear y lo incorporamos al molde. Sí, profe. Pues ahí está. ¿Dudas? No, Ahí queda claro. tenemos otros dos ejemplitos, pero los vemos en la próxima clase, ¿sale? De momento pues ya se supone que ya va a ser presencial, entonces pues, nos vemos por acá el martes. ¿Sale, muchachos? Sí, profe. Nos vemos la siguiente semana. ¿Vale? Les mando correo ahorita con las fechas de entrega y todo eso. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, profe, sí me escucha.